Hola a todos y bienvenidos a este video donde voy a estar compartiendo de cómo pueden combinar R dentro de Power BI. R es un lenguaje de programación muy utilizado en el análisis de la ciencia de datos y tiene un enfoque estadístico bastante interesante. Y a veces queremos profundizar en algún análisis que estemos realizando y las herramientas de Business Intelligence pues nos quedan un poquito cortas. Y al poder integrar este lenguaje de programación podemos potenciar muchísimo la capacidad de análisis que actualmente tenemos. Entonces, el enfoque del video del día de hoy va a ser cómo pueden configurar desde prácticamente de cero lo que sería R dentro de Power BI. Vamos a realizar algunos scripts, tanto en la parte de manipulación como visualización, y espero que puedan replicar el ejercicio sin ningún tipo de inconveniente. Los materiales se van a encontrar adjuntos en la descripción de este video para que si tienen curiosidad y también quieren llevar el paso a paso junto conmigo lo puedan hacer sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, para ello vamos a hablar un poquito sobre qué necesitamos nosotros para poder realizar esta combinación, porque no es tan por defecto, por así decirlo. Hay que hacer unas instalaciones y que también hay que tomar algunas consideraciones para poder utilizarlo de forma correcta. ¿Ok? Bueno, y lo desglosamos en tres pasos importantes. Lo primero que ocupamos es saber qué necesitamos instalar, cómo configuramos lo que ya instalamos para que se pueda utilizar en Power BI, y por último, el ambiente de ejecución que podríamos nosotros ejecutar y dónde se ejecuta en el Power BI. ¿Ok? Bueno, si nos enfocamos en la parte de la instalación, tenemos que tener instalado dos software. El número uno, por supuesto, va a ser Power BI, que no vamos a ver cómo se instala Power BI. Es muy simple. Ustedes se van a la página de Microsoft, buscan Power BI Desktop y aplican las opciones de descarga y se hace la instalación. Es muy simple hacer la instalación de Power BI. Con la parte de R, pues sí vamos a explorar un poquito más. Yo los voy a llevar hacia una ruta donde puedan descargar lo que serían los dos software y que lo puedan realizar la instalación para luego configurarlo dentro de lo que sería nuestro ambiente Power BI. Las librerías que ponemos acá, dos de ellas sí la vamos a utilizar dentro del Power BI, que es ggplot2 y dplyr, y brun la vamos a ver, pero más bien para trabajarlo dentro de nuestro script de R que les voy a estar compartiendo. Están los materiales adjuntos para que vayan ejecutando la línea con línea y puedan cargar los datos desde cero. ¿Ok? Entonces, estas son las tres librerías que estaremos utilizando. No quiere decir que estas librerías sean un requisito, sino que son las que se van a necesitar para que puedan desarrollar junto conmigo el caso que van a practicar. ¿Ok? Bueno, de fijo R y Power BI, tanto R como RStudio, que es el ambiente donde vamos a ejecutar R. Luego, lo que continuaríamos es haciendo la configuración de Power BI. Van a ver que el proceso es muy sencillo. Simplemente nos ubicamos dentro de Power BI en archivo, opciones. Nuevamente le damos clic en opciones. En la cuarta opción está script de R. Y si ya hicimos la instalación de R y RStudio, automáticamente lee lo que sería la instalación de lo que sería el software junto con el ID donde ejecutamos R como tal. La configuración dentro de Power BI es muy sencillo, de hecho más sencilla que cuando se hizo con Python. Que si quieren repasar cómo configurar, utilizar Python dentro de Power BI en nuestro canal de YouTube, hay un video que habla un poquito sobre ello para que lo puedan hacer sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Bueno, después de haber hecho la configuración, necesitamos saber cómo ejecutar los scripts de R dentro de Power BI. Hay tres formas de ejecutarlo. La número uno sería por medio de conexión. Hay una conexión que es script de R. Nosotros no vamos a conectarnos por medio de script de R. Sin embargo, dentro del código que les voy a compartir, podrían bien utilizar ese código para conectarse. Lo segundo sería hacer alguna manipulación o transformación de datos por medio del icono de script de R que existe en el Power Query, que ahí también podríamos crear modelos de machine learning, de series temporales y demás, que se puede hacer ahí mismo. No lo vamos a ver en este video porque es un tema más avanzado, tal vez lo dejemos para un video más hacia adelante. Y por último, hay un visual de R que podríamos nosotros utilizar para graficar algún elemento que es más común dentro de este lenguaje de programación que nativamente en Power BI. Por ejemplo, los gráficos estadísticos como el histograma, el boxplot, etcétera, que en R, por sus facilidades, podríamos nosotros utilizar sin ningún inconveniente. ¿Ok? Esos son los tres aspectos que estaremos viendo en este video. Pero antes de avanzar con la fase práctica, que probablemente es lo que más nos interesa, quiero comentarles algunas consideraciones que deben de tener al utilizar R en Power BI. Estas consideraciones son tomadas de la página de Microsoft.
existen algunas otras. Lo que hicimos fue obtener como las más importantes para compartírselos. ¿Por qué? Porque estas limitaciones existen tanto en R y algunas también son de Python cuando lo integramos con Power BI, porque no está en un ambiente nativo de ejecución. Entonces, cuando lo llevamos a una herramienta de visualización, hay algunas limitantes que no tendría R si se utilizara propiamente en su entorno nativo. La primera limitación es que en temas de tamaños de datos, cuando yo utilizo el visual de R para crear gráficas, los datos que se usa, el objeto visual de R para el trazado, están limitados a 150.000 filas. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, no sé, yo agrego dos columnas, esas dos columnas sumadas hace más de 150.000 filas, el visual de R en Power BI va a limitar a las primeras 150.000 filas. O sea, no va a traernos todos los datos y por ende nos daría un efecto en el resultado distinto al que podríamos estar esperando. Entonces no acepta grandes cantidades de filas, o también tiene un límite en temas de capacidad que son 250 megas, para que lo consideren cuando vayan a utilizar este tool. Puede ser que nunca vayan a utilizar más de 150.000 líneas para graficar un elemento visual, porque eso se agrupa. Recuerden, cada variable que ustedes le añaden se va agrupando. Entonces puede ser que no necesite, pero si en caso de que se sobrepase, él les va a mandar un mensajito de que se sobrepasó las líneas y de ahí toma las primeras 150.000 filas. La segunda consideración es el límite de tiempo de cálculo. Si por ejemplo yo estoy haciendo un visual y el tiempo en que hace el script, ¿verdad? Y lo va ejecutando, porque hay que darle run. Vamos a ver ahorita en Power BI que hay que darle ahí como run para que corra el script. Si cuando yo le doy clic ahí dura más de 60 segundos haciendo el proceso y no ejecuta lo que sería el visual, nos va a generar un error. Ese error también lo vemos ahí en el objeto de visual de Power BI, donde dice que no se pudo procesar la solicitud. Bueno, y eso es un tema que hay que considerar. ¿Por qué? Porque puede ser que nos emocionemos, hacemos ahí un script sumamente extenso y pues el Power BI va a durar un ratote procesándolo. Entre más simples sean nuestros scripts, pues más facilidad, oportunidad de que no falle ese visual nos va a pasar, ¿verdad? Entonces esto es como todo. Si hacemos scripts sumamente largos en un objeto visual, pues probablemente el tiempo de ejecución tarde demasiado para procesar toda la solicitud. Lo segundo es que los objetos visuales de R no se imprimen con la impresión de informes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo utilizar y crear una figura en R, que por lo general lo hacemos con ggplot, para graficar un visual. Pero hay otras librerías u otros paquetes que son como formas diferentes de presentar información en R, que no necesariamente sea creando una figura, que sea con una impresión de ese elemento. Por ejemplo, cuando yo quiero crear un mapas, hay algunas librerías para crear mapas que lo que hace es una impresión. Entonces, ¿qué pasa con la impresión? Que no la vamos a poder desplegar en el Power BI. Ustedes dicen, pero mira, es que la estoy viendo en RStudio cuando yo hago el print y puedo ver el mapa, pero bueno, en R no se puede porque no se hace impresiones de elementos. Ahí ya llevamos tres consideraciones. La cuarta y quinta es que los objetos visuales de R se actualizan en las actualizaciones de datos. O sea, si yo cargo más información, también se van a actualizar los datos en el visual de R. O sea, no es que va a cambiar con respecto a los demás. También el tema de filtrado y el resaltado que se le esté deseando. Pero la propia imagen no es interactiva y no es compatible con información sobre herramientas. No sé si ustedes han visto que a veces cuando ustedes se posicionan sobre un elemento del gráfico, se abre una ventanita emergente que es como de color negro por defecto, que es la información sobre herramientas, que a veces uno le agrega más características u otra información. Eso no es compatible en R, en ese objeto visual, para poder utilizar. Entonces es como una imagen estática, pero bueno, no tan estática. O sea, tiene los elementos que yo requiero y si yo lo utilizo para filtrar, también se filtra. Lo que pasa es que esa parte de información de herramientas no la vamos a tener. Y por último, es que los objetos visuales de R responden al resaltado de otros objetos visuales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo dos gráficos creados con R y un gráfico creado con Power BI. De hecho, así viene el ejercicio que vamos a estar haciendo en unos minutos. Entonces, si yo filtro algo desde el objeto visual nativo de Power BI, ese objeto visual sí me va a filtrar los dos objetos visuales de R que ya tenga yo creados. ¿Ok? Lo van a ver ahorita más adelante. Ok, voy a cerrar la presentación y vamos a iniciar ahora sí con la parte práctica. Lo primero, antes de abrir lo que sería nuestro Power BI, que no voy a hacer, digamos, o replicar el paso a paso de lo que son las instalaciones. Sí les voy a mostrar un poquito cómo se ve el entorno, pero no voy a hacer el paso a paso para no demorarme mucho en este video, ¿ok?
Esto es algo muy simple. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de preferencia y digitar en la barra de búsqueda lo que sería descargar R, que sería el software, en este caso para poder ejecutar el lenguaje de programación de R, y RStudio, que va a ser el IDE donde voy a poder ejecutar en una interfaz más amigable lo que es el código que les he compartido, que están dentro de los materiales, ¿ok? Bueno, vamos a ver un poquito el proceso de instalación. Es muy simple, van a ver qué fácil. Cuando yo pongo descargar R en la búsqueda, que es lo primero que vamos a nosotros instalar, nos va a aparecer pues normalmente estas opciones. Si les aparecen otras no pasa nada, igual vamos a buscar cuál es la que necesitamos. Yo me voy a ubicar directamente en la que se llama The Compressing R. Bueno, este sería como el sitio del CRAN, donde están los repositorios de R, y es donde voy a utilizarlo para descargar. Ok, entonces le doy clic ahí y me aparece esta ventanita. Muy importante que conozcan cuál sistema operativo están utilizando. Recuerden que sistemas operativos estamos hablando de Windows, de Linux, de Mac, en caso de que utilicen diferentes sistemas operativos, porque el ejemplo estábamos enfocándolo en Windows. ¿Y esto a qué se debe? De que Power BI se ejecuta en ambientes de Windows y no de Mac. Entonces, si hacen la instalación y tienen una Mac, pues probablemente puedan hacer la instalación del software de R, pero no lo van a poder ejecutar en Power BI porque no es compatible. ¿Ok? Bueno, y una vez que ustedes hacen eso, simplemente se van a la opción de descargar la versión 4.3.2. Bueno, esto es para el efecto de este video que estamos grabando a hoy. Probablemente si lo ven un mes o años después, las versiones van a ir cambiando, ¿verdad? El proceso es exactamente el mismo, lo que cambia es como el consecutivo. Aquí, bueno, ya tenía otras dos descargas que hace poquito hice las descargas para validar que no tuviera ningún tipo de problema. Igual lo voy a hacer desde cero. Acá tengo la versión de R, la 4.3.2. Pues pesa menos de 80 megas. Es un software bastante liviano para nuestro equipo. Ya casi que va a terminar lo que sería ese proceso. Dura algunos segundos haciendo lo que es la respectiva descarga. Y después de hacer la descarga van a ver que el proceso de configurarlo es muy simple. ¿Ok? Entonces, digamos, ustedes terminan haciendo la descarga directamente en R. Bueno, ahí ya me pasó el mensaje de que ya terminó la descarga. Le doy a abrir. Normalmente les va a enviar una ventanita que ustedes no van a ver ahorita, de que si yo quiero permitir de que este lenguaje haga cambios en mi equipo, yo le digo que sí. Y me aparece una ventanita para que elija el idioma. Yo, por ser nativo en español, lo voy a utilizar en español. Le voy a dar el siguiente. Luego me abre otra ventana, le doy siguiente. Estos son como términos de lo que sería el uso. Luego, si yo quiero ubicar este lenguaje en una carpeta en particular, le doy siguiente. Y luego, pues, la versión que estaría utilizando, le doy siguiente. Y ya sería lo que sería el proceso de instalación. Vean que lo que requiere en mi equipo son de 172 megas aproximadamente. Es bastante poquito, digamos. Ahí dice que desea utilizar las opciones de configuración, por favor especifique sí o no y luego haga clic en siguiente. Voy a indicarle que no. ¿Cómo se va a aparecer cuando ya lo tenga? Le voy a dar siguiente. R. Quiero crear un acceso directo. Voy a indicarle que sí. Vamos a ver todas las opciones por defecto y ya ahí empieza la instalación. Yo voy a pausarlo porque yo ya tengo una instalación que hace un tiempo efectué y no quisiera pues estar instalando tantos programas en mi equipo. Es meramente para explicarles a ustedes. Ahora, una vez que ya ustedes hicieron la instalación, se pueden irse a la lupita de su equipo y van a poner R. Bueno, aquí probablemente no me aparezca porque tengo otros elementos, pero puede ser que ya aquí les muestre lo que sería la ventanita para trabajar con R. Lo que me importa más es visualizarlo en RStudio. Entonces, una vez que vamos a la otra ventana que había aperturado en mi navegador, me voy a posicionar sobre el link deposit, que es para descargar este entorno de desarrollo integrado para que yo pueda ejecutar R en un ambiente más amigable con nosotros los usuarios. Ven que aquí hice un poquito el tamaño, son 215.66 megas. Voy a darle la descarga. Este caso es la versión del 2023. Independientemente de la versión que se utiliza en el 2020, 2021, les va a funcionar, no pasa nada. Lo más importante es tener instalado R, RStudio y las librerías, eso sí, que sean compatibles con lo que Power BI admite. Entonces ya ahí el proceso es bastante... Creo que no vi si lo descargó o no. Bueno, aquí está, no lo había visto.
Le voy a dar clic acá donde dice RStudio. Es una descarga muy rápida. No me fijé que ya había hecho el proceso de descarga. Le damos Open. Y luego lo que debería de mostrarme es una ventanita emergente que me pide si yo quiero darle permisos de acceso. Aquí se me abrió una otra ventana, ya se los muestro. Ok, vamos a ver por acá. Ve, es esta ventanita. Aquí dice bienvenido a RStudio. Le voy a dar siguiente. ¿Dónde se va a estar guardando? Este sí ocupa un poquito más de espacio, ¿verdad? Voy a darle siguiente. Este es mi caso, mi capacidad y lo que necesita, que son 860 megas aproximadamente. En este caso, ¿cuál es el nombre que va a tener? RStudio. Y aquí le damos instalar. No voy a hacer instalación, obviamente, porque ya también lo tengo instalado. Y ese sería el proceso. Es de los software más sencillos de hacer de instalación en mi equipo. Una vez que ya tienen la instalación de R y RStudio, quiere decir que ahora sí van a poder ejecutar estos scripts. La gran ventaja que tiene R con respecto, por ejemplo, a Python, que en nuestro canal, de hecho en la lista de reproducción van a poder ver cómo también combinar Power BI con Python, es que para configurar Python dentro de Power BI es un proceso un poquito más tedioso, mientras que R es muy simple porque este entorno lo reconoce muy rápido, ¿ok? Entonces, bueno, me voy a ubicar ahora con la carpeta que está en la descripción de este video, que contiene los materiales de lo que van a requerir. Probablemente aparezcan menos opciones, no les voy a subir el R como tal, creería que no es necesario. Sí les voy a juntar lo que sería el script para que lo puedan nada más copiar y pegar. Y el dataset que se llama Operation, es lo que probablemente tengan ustedes disponible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el script de Power BI. Entonces, vean qué sencillo. Como yo voy a la búsqueda de mi equipo, pongo RStudio, y él nos va a abrir lo que es este ambiente de desarrollo integrado que me permite ejecutar R. Yo voy a eliminar pues todo lo que tenga por acá, tal vez de ejecuciones anteriores para que se les vea tal cual. Una pregunta que me pueden hacer y que, aunque no es parte de este video, tal vez tengan, es cómo configurar el que se vea en negrito, el entorno. Solamente para quitarle la curiosidad, Tools, Global Options, y se van donde dice Appearance y ahí pueden elegir el tema del editor. ¿Ok? Y luego le dan Apply, OK y listo. Ahí lo pueden ir probando. En mi caso ya tengo este configurado por defecto. Si ya tienen R o R instalado, van a ver que pues esto es muy sencillo, ¿verdad? Para los que ya tienen un conocimiento previo en R, simplemente es como repasar algunos términos pues básicos que tal vez no todos ahorita tengan. Nos vamos a donde dice File, Open File, para abrir el archivo, y el archivo que estaremos abriendo va a ser el que van a tener disponibles en los materiales, que se llama Script Power BI. Lo seleccionan, le dan a abrir y aquí les va a aparecer. Muy importante, ¿qué tienen que modificar? Esta ruta que tenemos acá es la ruta de mi equipo. Entonces probablemente, bueno, no probablemente, es 100% seguro que no les va a funcionar si no tienen pues el directorio mío. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Van a la carpeta, copian esta ruta que está acá, le dan control C y se la llevan aquí. Vean que cuando la van a copiar y pegar, la orientación de la barra inclinada es diferente. Entonces tienen que cambiar la orientación de la barra inclinada de sus equipos para que no tengan ningún problemita. ¿Okay? Esto lo vamos a hacer porque estaremos ejecutando este ambiente para trabajar con los archivos. Entonces yo voy a ir ejecutando el código y se los voy a ir explicando para que lo vayamos entendiendo poquito a poco. Ahora, vamos a estar ocupando algunas librerías. Como tal vez es la primera vez que van a utilizar R, no voy a utilizar mucho comando. Entonces, vean, de una forma muy sencilla, antes de usar el install.package o el pacman para hacer la instalación de librerías, que sería con código, se pueden venir acá donde dice package, que está en la interfaz del mismo RStudio, y aquí a la esquinita, vean por acá, dice install, le damos clic ahí y me aparece el repositorio del CRAN donde nosotros habíamos descargado R. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Estos que dice library, por ejemplo, vroom, dplyr, ggplot2, por favor, lo que van a necesitar es instalarlo. Entonces, por ejemplo, vroom, ustedes lo ponen por acá, le dan el check a install dependencies
y le dan clic en install. Eso les va a hacer la instalación. Puede ser que cuando realizan la instalación, de hecho yo voy a hacerles aquí un ejemplo, por ejemplo esa de VRoom, que es la que tenemos por acá, les pida que reinicie el R. Puede ser que les diga que ocupa que reiniciar el R. Es normal, no pasa nada. Entonces, ¿cuáles son las que necesitan instalar? VRoom, dplyr y ggplot2, que esas fueron las que nosotros vimos en la presentación. Entonces, así como hicimos lo de VRoom, vamos a hacerlo de una vez. Voy a elegir dplyr. Esta va a durar unos minutos más. Esta puede durar algunos minutos. Yo no la voy a instalar porque sí se demora un poquito más. Y luego que hacen la instalación, también hacen exactamente el mismo proceso para lo que es ggplot2. ¿Ok? Entonces digamos ggplot2 igual. Hacen el proceso de instalación. Y ya pueden ejecutar los códigos sin ningún tipo de inconveniente. ¿De acuerdo? Bien. Ok. ¿Para qué me sirve VRoom? VRoom lo que me ayuda es a poder importar archivos con extensión .csv, entre algunas de las facilidades que esta tiene, o es para lo cual lo vamos a estar necesitando. Cuando yo instale el paquete es como por ejemplo cuando nosotros vamos a Amazon y compro un libro, ¿ok? Yo ya compré el libro, eso fue lo que hice con la instalación. Con el library es que ya lo voy a abrir, o sea, lo voy a abrir para poder leerlo. Y dentro de lo que voy a utilizar es para cargar un set de datos. Vean que yo ya tengo configurado el Power BI Dataset. Me voy a ir aquí a Dataset. Él lo hace internamente. Y dentro de Dataset está este archivo que se llama Operation. Entonces acá vamos a importar este archivo. Muy sencillo. Bueno. Dice que no pudo encontrar la función VRoom. Vamos a hacer nuevamente el proceso. Creo que no he cargado la librería, no la había corrido. Se corre por acá donde dice run, importante. Pueden seleccionarlo cuando son varias líneas, como lo vamos a ver aquí abajo. Lo que vamos a hacer es seleccionar el rango. Si es solamente una línea, pues simplemente me ubico al final y le doy run. O hay atajos de teclado y demás. Vean que este dataset tiene 1000 observaciones, o sea, es la cantidad de filas y 39 variables, que sería la cantidad de columnas. Si le damos clic ahí, vamos a poder observarlo dentro de R. Aunque yo sé que estamos ansiosos de poder entender esto dentro de Power BI, siempre mi recomendación es que desarrollen el script en R y luego lo migren a Power BI. ¿Por qué? Porque Power BI al momento de digitar no es tan amigable, ¿ok? No es tan sencillo como lo podría ser este entorno donde yo lo coloreo y todo, es muy feillo. De hecho, ahorita lo vamos a ver y hacer la comparativa. ¿Ok? Vean, aquí estoy creando una variable. Este sería el símbolo de asignación, ¿verdad? Aquí creo una variable que se llama porcentaje de nulos con la función de que seleccione las columnas bueno, aquí estamos buscando las columnas que sean NA y las multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje de valores nulos que tiene esa columna. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos una idea de esos porcentajes de valores nulos que tienen esas columnas. Entonces aquí de las 39 columnas estamos visualizando cuánto es el porcentaje de nulos que tiene cada una de ellas. Entonces si ustedes observan por acá, habían columnas que habían con muchos vacíos. Por ejemplo este Unit ID, el Call Sign, el Mission Type, variables que tenían valores vacíos. De esas, pues algunas aquí se observan. Las podemos observar, valga la redundancia, por lo que se muestra en la consola. Entonces, a esas columnas voy a filtrar todas las que tengan mayor del 70%, porque lo estoy pasando a base 100. Todas las que tengan mayor del 70% de valores nulos. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que me voy a crear un dataset nuevo en un futuro, donde solamente tenga las columnas que tienen entre 0 a 70% de valores no nulos. Si tiene más de un 70% de valores nulos, se va a eliminar la columna. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Quiero sacar el nombre de las columnas, nombres, que cumplan el criterio que su porcentaje nulo sea mayor de 70. Y aquí lo que hago es filtrarlo al dataset. Vamos a la variable, a la información del dataset. Filtre ese dataset, todo lo que no esté en, porque estamos haciendo una negación, no esté en las columnas que quiero borrar. Entonces vean acá, me crea un dataset ahora con 14 variables. Ya no tengo las 39, sino me quedo simplemente este dataset más resumido. Y así de sencillo. Ya luego lo asigno a una variable llamada filtro para no se llame dataset y ya podría visualizar
en mi consola un poquito la información. Entonces, esto que acaban de trabajar acá es que ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una pequeña manipulación de datos para dejarme únicamente las columnas que tienen menos del 70% de datos vacíos. Las que tienen más de un 70% de datos vacíos no las vamos a considerar. Entonces acá en la búsqueda voy a poner Power BI Desktop. Yo tengo la versión más reciente de Power BI. Hace poco la actualicé. Esto les va a funcionar independientemente de la versión que estén utilizando. Probablemente si ya tienen fondo blanco no hay ningún tipo de problema. La configuración se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, entonces no hay que hacer ningún tipo de gestión adicional. Algo que quiero mencionarles es que una vez que ustedes instalaron R y RStudio, y bueno, esta es la ventana de apertura, se van acá donde dice archivo, opciones y configuración, y en opciones les va a aparecer la ventana donde muestra lo que sería R. Ok, vean que aquí dice script de R. Por defecto, vean que este era el programa donde se detectó. Esto normalmente lo detecta solito. Ok, detecta donde se hizo la instalación. Este enlace fue donde yo había elegido que quería hacer la instalación de R. ¿Se acuerdan cuando buscamos en el navegador y había una ruta donde se hacía la descarga? Bueno, es esta ruta. Y el ID se detecta por defecto RStudio. Esto lo detecta automáticamente Power BI. Es una de las grandes ventajas que nos ofrece. Ok, bueno. Entonces le voy a dar cancelar y ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar la información. Vamos a ir a donde dice obtener datos, texto CSV porque es un archivo plano, operations, open. Ahí empieza a abrir lo que sería el documento. Y bueno, aquí está la información que ustedes acaban de ver. Esta información no está depurada, digamos, aquí tiene las 39 columnas, aún con los nulos. ¿Por qué? Porque las transformaciones que acaban de ver en el RStudio, también las estaremos haciendo en el Power BI, pero con el script de R. Entonces me voy a clic de una vez donde dice transformar datos, para que me abra el editor del Power Query. Y en transformar datos, vean que tengo 39 columnas. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a la ventanita o al menú de transformar y a la derecha está en la sección de los scripts. En este caso estaremos utilizando el ejecutar script de R. Le damos clic ahí y bueno, a mí no me habilitó, no me mandó esa ventanita que si yo estoy seguro de que quiero habilitar de que se ejecute. Probablemente en caso de ustedes les va a aparecer un mensaje aquí en amarillo de que si quieren habilitar eso, ustedes le dan a la casilla de ignorar y luego le dan OK y ya les van a abrir esta ventanita exactamente igual al mío. Esto es para el tema de los permisos a nivel global de lo que sería el documento. Entonces, el dataset, vean, dataset contiene los datos de entrada para este script. Entonces, no importa que este archivo se llame operation, que para el caso del script de R se va a llamar dataset. Por eso es que en el script, pues aquí le llamamos dataset para que luego no se confundieran. Con todo y librerías, bueno, en este caso no ocupamos esta parte porque ya lo estamos importando en el Power BI. Voy a copiarme esto y me lo llevo al Power BI dentro del Power Query. Entonces, ahí lo ejecuto. Así de sencillo, vean que estamos viendo lo mismo que les acabo de explicar. Le doy a aceptar y él empieza a ejecutar lo que sería ese script de R. Vean que aquí dice, bueno, este es el mensaje que les mencionaba. Se requiere información sobre la privacidad de los datos. Yo le doy continuar. Ignorar las comprobaciones de niveles de privacidad de este archivo. Es posible que una persona no autorizada acceda a estos datos confidenciales. Le doy que sí. Y le doy guardar. Algo que tienen que considerar es que en la ejecución de los scripts de R tarda un tiempo en que, en este caso Power BI, los lea sin ningún tipo de inconveniente. Entre más grandes son los archivos, pues más dificultad tiene esto de procesamiento, porque no está en su ambiente nativo. Entonces esto nos va a abrir lo que sería el filtro, que es el nombre del dataset, más los valores. Le doy clic donde dice Table para ver el set de datos. Y en vez de 39 columnas, que fue la que nosotros teníamos hace unos minutos que les mostraba, debería de darnos una versión más compacta, ¿ok? Que en este caso serían las de 14 columnas. Ok, vean que efectivamente hicimos los cambios, 14 columnas. Vean que también Power BI pudo procesar esa información. ¿Esto se pudo haber hecho en Power BI? Probablemente. ¿Qué tan rápido hubiese sido? Bueno, eso lo determinarán ustedes dependiendo del nivel de expertise. Aquí estamos viendo cómo por medio de algunas transformaciones que hacemos dentro del
dentro del R podríamos acceder a la información de una forma muy rápida. Y ante grandes volúmenes de datos, pues R funciona bien. Vamos a ir acá al menú inicio y luego a cerrar y aplicar para que nos cargue los datos en el Power BI Desktop. ¿Ok? Mientras nos hace la carga de los datos, vamos a seguir explicando un poquito la información que yo aquí tengo. dplyr me va a servir como librería para manipular y combinar datos. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear una variable que se llame resumen operaciones, que va a hacer un resumen del dataset que tengo cargado. Entonces, Air Force es una columna que son los tipos de comandos aéreos que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial para invadir otros países. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tenía una fuerza aérea, Gran Bretaña tenía otra fuerza aérea, Alemania tenía una fuerza aérea, y estos tienen pues características o nombres. Entonces, ¿qué voy a agrupar yo? Voy a agrupar esa fuerza aérea para cada envío que se hizo o operación que se hizo a los diferentes países. Entonces, al dataset vamos a hacer un group by, una agrupación, donde lo vamos a agrupar por Air Force y Tier Country. ¿Ok? El pipe, que es este elemento, luego de que se agrupó, vamos a sumarizar. N es para contar la cantidad de filas, o sea, operaciones que se hicieron de estos comandos a el país de destino. Entonces, la librería dplyr me permite manipular, transformar, combinar datos. Es la librería más potente para manipulación de valores, así como lo es Panda en Python. Y ggplot2 lo vamos a hacer para la parte visual. ¿Ok? Entonces, aquí voy a ejecutar esto. Vamos a ejecutar esto. Vean que aquí yo creo una variable, un resumen que se llama resumen operaciones, que tiene 41 observaciones con 3 variables. Así que al set de datos, el comando de la Fuerza Aérea, a qué país se envió ese comando aéreo y cuántas operaciones hizo ese comando hacia ese otro país. Ok, este puede decir que, pues, no sé, vamos a poner un ejemplo. Estoy en Estados Unidos y envió 4 hacia Alemania. Entonces, la cantidad de operaciones son 4. Ok. Ahora, lo que tenemos por acá es más bien la gráfica. Vamos a hacer gráficos que no son nativos de Power BI. Que hay algunos visuales que ya se pueden importar y hacerlo, sí, pero estos se podrían mejorar con R, porque estamos en el ambiente donde es fuerte. ggplot es el paquete o es la función que me va a permitir graficar. ¿Qué vamos a graficar? El set de datos de resumen de operaciones. En el eje X vamos a tener la fuerza aérea y en el eje Y la cantidad de operaciones. Y va a ser en los colores, va a estar completo, por así decir, la leyenda con el Air Force, que es la fuerza aérea. Entonces vamos a ver un gráfico de cajas para cada una de las fuerzas aéreas. El GeoBoxPlot es que voy a hacer una figura geométrica de sea un gráfico de cajas y bigotes. El título va a decir cantidad de operaciones por país. Eso es lo que vamos a estar graficando. Y el tema es un poquito más para adornar lo que es el formato visual. El título va a ser de tamaño 20. Y aquí estamos diciendo que quite las líneas de cuadrícula de fondo. Ok, entonces vean qué bonito. Yo copio todo esto que tenemos acá. Le doy control C y me voy al Power BI donde ya tengo pues el set de datos con las transformaciones que hicimos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el objeto visual de RScript, que si no lo utilizan pues aquí está, que está a la par de la matriz. Nos manda un mensaje de advertencia: habilitar objetos visuales de script. Debe habilitar objetos visuales de script para empezar a crear script R. Los objetos visuales de script pueden ejecutar código de script que puede contener riesgos en cuestiones de seguridad o privacidad. Le voy a dar a habilitar. Y vamos a añadir el Mission ID, el Air Force y el Tier Country. Esto es muy importante que yo añada este Mission ID porque hay un parámetro que tenemos que considerar. Vean el mensaje que me manda este editor de script de R. Las filas duplicadas se quitarán los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo el Air Force y el Tier Country se repitieran más de una ocasión por fila, solo me los agrupa y me quita las filas. ¿Ok? Me quita duplicados, solo me deja el primero. Entre más variables tenga, menos duplicados yo voy a contener. Sin embargo, el Mission ID sería como un consecutivo a nivel de fila. Entonces ahí, como es el ID de la misión, pues va a tener del 1 al 1000. Siempre agreguen un índice. Normalmente cuando utilizamos script se agrega un índice para evitar ese tipo de inconvenientes. Entonces ya aquí tengo
pues por así decirlo, lo que voy a necesitar. Vean que es el título por defecto. Lo voy a quitar el título que nos da el Power BI, porque yo voy a crearle un título al gráfico. Copio todo. Importante haber tenido instalado esto en R, porque si no, no les va a ejecutar. Y le dan aquí a la esquinita superior derecha donde está ejecutar el script y van a ver cómo se crea un gráfico de cajas y bigotes. ¿Ok? Entonces vean que aquí ya se creó un gráfico de cajas y bigotes con la información que les acabo de compartir. Esta es la fuerza aérea de algunos países y cómo se la dispersión que tenía esta fuerza aérea o la distribución que tenía esta fuerza aérea en la cantidad de operaciones que se hicieron. Entonces la gran mayoría, cada vez que se enviaba un grupo de fuerza aérea, no sé, por ejemplo en la RAF, se enviaban grupos tal vez como de, no sé, 25. En la mediana sería como eso. Estos son los valores atípicos. Por temas de tiempo no vamos a ver cómo limpiar atípicos. Luego podría hacer un caso, un video más adelante en YouTube. Pero bueno, aquí podemos ver valores atípicos, por ejemplo, que tal vez en este comando del 12AF, que es la fuerza 12, y se enviaron en algún país, fue invadido con más de 220 operaciones que se hicieron ellos. Ok, digamos que este es mi primer gráfico. Vamos con el siguiente script de R como para reforzar un poquito el conocimiento. Voy acá. Vamos a cargar aquí igual el Mission ID, el Air Force y el Tier Country. Y vamos a ver ahora el otro script. En este caso el otro script corresponde a un gráfico de histograma. Ok. Misma agrupación, resumen de operaciones. Y vamos a generar los intervalos. Esto por medio de la técnica de Sturgis. Si tienen dudas un poquito sobre lo que es el tema de histograma, en nuestro canal hay un video donde hablamos ampliamente sobre cómo funcionan los histogramas y lo que contiene. Esto lo que nos va a medir es la frecuencia de operaciones que se enviaron por país. Entonces vean que aquí estamos utilizando ggplot para obtener el set de datos y lo que vamos a cuantificar es la frecuencia de la cantidad de operaciones. Esta cantidad de operaciones va a estar en el eje X y la frecuencia de estas va a estar en el eje Y. Vean que va a ser un viewing histogram, en el eje Y va a ser un conteo. Intervalos que va a tener los bins son los que yo puse por acá por medio de la técnica de Sturgis. El color va a ser un azul claro, el relleno va a ser azul, va a ser un poquito translúcido. Y lo que vamos a tener en las etiquetas de los ejes. Entonces vamos a copiarnos esto que está por acá. Todo el codiguito, me lo llevo al Power BI. Voy a quitar el título que trae por defecto. Y vamos a quitar esto por acá también. Vamos a abrir esta ventanita. Copiamos todo esto y le doy correr. Y van a ver que aquí está el histograma de frecuencias. Ya se visualiza bien la información. ¿Ok? Bueno, importante. Todo el set de datos que está acá, todos estos valores se convierten en datasets. Así es como se llaman. O sea, si ustedes en su base de datos les llama DF, no les va a funcionar. Tienen que ponerle dataset. Importantísimo renombrarlos para que luego no les genere ningún problema. Y bueno, ahí básicamente ya tengo pues la inserción de dos elementos visuales no nativos de Power BI incorporados por el lenguaje de R. Hicimos una manipulación en el Power Query, hicimos dos visuales en el Power BI Desktop y pues ¿por qué no integrarlo, verdad? Yo podría, por ejemplo, agregar un gráfico nativo de Power BI, no necesariamente todo tiene que ser de R. Voy a hacer un poquito más pequeño esta parte. Podría agregar un gráfico nativo de Power BI y en este gráfico nativo podríamos tener el Aircraft Series en el eje X y tal vez el Mission ID en el eje Y. Entonces aquí podríamos ver que este es el tipo de nave, digamos, dentro del comando de esto de acá, aquí tenemos los tipos de nave. Entonces, por ejemplo, yo elijo el B17 y podríamos ver un poquito mejor la distribución porque ya estamos en un comando en particular. Vea que se vuelve interactivo. Yo lo que elija acá me modifica esto. Pregunta que se podrán hacer ustedes. Si yo toco algo de aquí, ¿me modifica lo demás? No. O sea, los elementos visuales de Power BI sí me interactúan con estos, pero no a la inversa. Estos hacia el otro elemento no funciona. Ok, aquí podríamos ver un poquito cómo se distribuyen los datos, en la cantidad de operaciones que tuvo y empezar a hacer ciertos análisis, ¿verdad? Ya empezar a ponerle un título, hacerle filtros para que uno pueda jugar con la información, etc. Ok. Espero que por lo menos hasta lo que han visto puedan
tener claro cómo funciona bien unir estos dos tipos de herramientas